Paz de Cristo, hermanos. Gloria a Dios. Pues gracias a Dios por un día más que estamos aquí, y el propósito es que podamos nosotros estar con el deseo de aprender algo de Dios. Esto es el propósito más grande que debe existir en nosotros. Como seres humanos tenemos muchas cosas que aprender, y el maestro de maestros pues tiene muchas cosas reservadas para nosotros. De antemano, cuando usted y yo nos interesamos, conforme vaya siendo nuestra responsabilidad, Dios va depositando más y más y más. Amén. Ese es el propósito de Dios, y yo creo que por eso es que tenemos algo en común como seres humanos. Aún los seres humanos tienen eso también, porque dice la palabra de Dios que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces hay muchas cosas que no las profesamos como cosas de Dios, pero son cosas de Dios. El patrón a usted, para que le pueda confiar, necesita usted ser un poquito responsable, y conforme su responsabilidad le va otorgando más responsabilidades. Entonces así también Dios trabaja con nosotros, amén. Y esta es una de las cosas que tenemos en reto nosotros los hijos de Dios. Ese es el reto, a ir nosotros logrando distancias que nos traen una bendición en Cristo Jesús, amén. Vamos a hacer una oración. ¿Qué les parece? Le doy la bienvenida a usted que está aquí y le felicito por esforzarse. El esfuerzo tiene siempre una recompensa. Hasta literalmente aquí terrenalmente, todo el que se esfuerza pues es recompensado. Pero si hablamos de las cosas de Dios, cuando nos esforzamos en Dios hay una recompensa de parte de Dios, amén. Y esto es algo maravilloso, porque usted y yo podemos disfrutar de otras bendiciones más grandes que las que ya tenemos en nuestros medios, amén. Vamos a hacer esta oración, ¿qué les parece? Y vamos a hablar un poquito más sobre la fe. Va a llegar un momento en que vamos a despegar de ahí para mirar otras cosas que son de alta importancia, amén. Gloria a Cristo Jesús. Señor Jesús, gracias, maravilloso Dios, en esta tarde te damos por permitirnos, Señor, llegar hasta este día, hasta esta hora, Señor Jesús. Gracias, maravilloso Dios, por todas las bendiciones, Señor, que tú tienes, poderoso Dios, reservadas para tu pueblo. Gracias, Padre amado, son promesas fieles, Señor Jesús, que tú, Señor Jesús, ya tienes, Padre amado, para nosotros reservadas. Bendícenos con tu gracia, Señor. Permítenos, Padre amoroso, escudriñar esta palabra, aprender de ti, Señor Jesús, y mirar, Padre amoroso, la importancia, Señor, de tus recomendaciones, de tu enseñanza, Señor, de las cosas que tú tienes predestinadas para tu pueblo, para tus siervos, que van a ser útiles para tu obra, Señor Jesús. En el nombre precioso de Cristo Jesús, unge mis labios, mi mente, mi corazón, y permítenos en esta tarde hablar, Señor, con denuedo esta palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, precioso Dios. Amén. Si usted puede, darle una ofrenda de aplausos al Señor, y tome su lugar por un momentito, tome su Biblia. Dios de alguna manera nos permite mirar que es algo de alta importancia el nosotros tener nuestros ojos puestos donde deben estar puestos. Ahí me quedé el estudio pasado. Vamos a hacer una continuación, que usted y yo vamos a tener la oportunidad de seguir a este punto, y el título era segunda parte, en el reto de valientes. La fe es el reto a alcanzar, amén. Y es un reto de hombres y mujeres valientes. ¿Se acuerdan que empezamos ahí con un verso muy especial, que para llegar al cielo se hace fuerza y los valientes la arrebatan? Pero ahora vamos a empezar con unos versículos que es necesario que nosotros los analicemos y aprendamos de ellos. Dios tiene una gran enseñanza ahí. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 12. Vamos a leer aquí algunos versículos, verso 1, 2, 3 y 4. Gloria a Cristo Jesús. Y en este capítulo 12 tenemos realmente no solo esta enseñanza que se refiere a que nuestros ojos deben estar puestos sobre el autor y consumador, sino hay algo todavía más profundo que ciertamente no vamos a alcanzar a tocar ni vamos a mirar, pero es algo que tenemos que mirar. Gloria a Cristo Jesús. Hebreos capítulo 12,
del 1 al 4, 4 versículos. Y toma en cuenta porque desde el verso 1 de aquí es donde después vamos a partir para otro propósito, hablando de responsabilidades. Y es algo necesario que usted y yo tengamos en cuenta que tenemos alrededor nuestro una multitud de ojos que miran su comportamiento, mi comportamiento, miran sus actividades, mis actividades, miran nuestra responsabilidad y nuestra irresponsabilidad también. O sea que todos miran aquí, y hermoso es cuando usted y yo tenemos esto en mente. Amén. ¿Lo tienen ya? Dice así la escritura, dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor, si se ponen de pie está mejor, en reverencia a la palabra de Dios. Gloria a Cristo. Dice así: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Verso 3: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Tome su lugar y vamos a partir de este punto que es definitivo. Pues una enseñanza completa está aquí. Si usted y yo tan solo miramos la profundidad de lo que dice aquí la palabra de Dios. Amén. Pero vamos a dar énfasis a ciertas cosas. Después regresamos otra vez al verso 1. Lo que le quiero decir es que es por eso la necesidad, hermanos, como le estaba diciendo desde la otra ocasión, el poner en acción la fe en nosotros. Poner la acción en la fe en nosotros es algo indispensable para poder nosotros avanzar en el propósito de Dios. Les voy a decir, uno de los desafíos más grandes, como les había dicho, de la fe, para usted y para mí, la palabra de Dios dice ciertamente para nosotros es algo que usted tal vez ya lo haya mirado. Si no lo ha mirado, pues va a tener que poner atención. Es el estar enfocados, porque esta palabra es lo que dice: puesto los ojos en Cristo. Y esta palabra a nosotros, aunque pues de alguna manera tal vez ya la miramos, el enfoque que nosotros tenemos es definitivo lo que tenemos para nosotros alcanzar. Y es que aquí en la fe no solo se trata de ir caminando y ir seguros, sino es que se trata de ir mirando el premio que está enfrente de nosotros. Si nosotros no miramos ese premio, ¿sabe qué? A muchos se les va de alguna manera a ser fácil dejar este camino. A muchos se les va a hacer fácil dejar su responsabilidad como siervos. Y este es uno de los problemas que tenemos muchas veces cuando nosotros perdemos el enfoque y nosotros dejamos de ver el premio que tenemos por ganancia al servirle a Cristo. Y no es cualquier premio, es un premio que es vida eterna. En ningún otro lugar, ni tampoco nadie nos ofrece algo similar. Nadie nos puede ofrecer vida eterna, solamente el Todopoderoso. Es el único que a usted y a mí nos ofrece vida eterna. Por eso es que el enfoque debe ser definitivo, con mucha atención, reverencia y mucho entusiasmo. El entusiasmo para usted y para mí debe estar siempre permanente, porque sabe que no es cualquier cosa. Yo no sé aquí si ha puesto a pensar algunas de las cosas de las que anhela el ser humano. Su enfoque está siempre ahí puesto y algunas cosas las ha logrado. Muchos de los seres humanos vemos que incluso los jóvenes cuando empiezan a ir a la escuela no tienen un enfoque, no tienen una meta. Pero cuando empiezan a asistir a la escuela, se dan cuenta que definitivo es algo que les favorece y empiezan a buscar una carrera que les dé a ellos el confort, la seguridad, que les dé la manera de cómo ellos estar más confortables en su vida cotidiana. Entonces,
allí también hay un reto que, ¿sabe qué? Mientras que esté enfocado en alcanzar esa maestría, el ser humano está dedicado y está siempre buscando ir avanzando. Les quiero decir que la graduación de nosotros como hijos de Dios no es algo comparable con todo esto que muchos han logrado. La graduación de alcanzar la vida eterna se requiere solamente de que piense que esto no lo va a poder lograr de ninguna otra manera sino basado en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Y esto es lo que miramos, puesto los ojos en Jesús, dice el autor y consumador de la fe. Aquí tenemos un punto muy importante. Jesús es el autor y el consumador de la fe, y vemos que aún como Dios, siendo Dios, no tenía que haber pasado por esas necesidades, por ese proceso de mostrar su fe. Pero ¿sabe qué? Fue necesario para que usted y yo entendamos que era una necesidad, y es una necesidad de tener nosotros, definitivo, el deseo de perseverar y tener en mente que es algo maravilloso lo que nos ofrece Dios para alcanzar. Porque Él fue un ejemplo, dice, el autor y consumador de la fe, dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Él era hombre y era Dios. Dos naturalezas se movían en Él, y en esas dos naturalezas como hombre nos da una enseñanza grande a nosotros. Porque miren, no se crea que era fácil llevar esa cruz y saber lo que llevaba y lo que iba a sufrir enfrente. Pero Él, siendo Dios, sabía todas las cosas, sabía el fin de este asunto que iba a terminar en una liberación y abrir un acceso para todos los seres humanos, lo cual como hombre estuvo dispuesto a sufrir. Pero miren en lo que dice allí, dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. O sea, esto nos enseña, es el autor de la fe. Cuando usted le sirva a Dios y tiene esa fe puesta en su lugar, ¿sabe lo que va a pasar? Es que usted va a tener un gozo puesto delante de usted, porque delante de usted es el premio que definitivo está en promesa para nosotros del Todopoderoso. Es un premio que no es cualquier premio, es un premio que dice la palabra de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Vida eterna en Cristo Jesús. Amén. El Señor mismo aquí dice, y esta parte también debemos de entender, por eso es que es un versículo que tiene una profundidad muy grande. Dice, menospreciando el oprobio. En otras palabras, para Él no fue nada lo que sufrió a lo que se iba a suscitar en el sufrimiento que Él llevaba enfrente delante de Él. En otras palabras, ¿qué pudiéramos nosotros decir que vamos a sufrir aquí comparado con lo que vamos a recibir? Nosotros, guardando nuestra fe, siendo hombres que confiemos en Dios, sabe que aún el sufrimiento nos debe de traer un gozo si es por el amor de Cristo. Porque miren, muchos seres humanos sufren, pero en realidad no tienen una esperanza. Sufren, y déjele voy a decir, lo que tienen siempre es un dolor y una prueba sobre otra prueba, sin tener esperanza de alcanzar algo eterno. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Al sea la gloria y la honra por siempre. Es decir, menospreció todo esto, y déjele voy a decir que Él sabía lo que Él iba a alcanzar al llegar como hombre hasta esa cruz. Amén. Lo más importante que usted puede mirar es que usted y yo, en medio del sufrimiento, tenemos algo en promesa fiel, y esta parte la especial para nosotros, porque cuando nosotros tomemos esto y lo miremos tal como es, vale la pena vivir en santidad, vale la pena vivir en la voluntad de Dios, vale la pena vivir en responsabilidad con Dios, vale la pena vivir nosotros siendo fieles a Dios, vale la pena vivir nosotros esforzándonos, agradando a Dios, vale la pena. Entonces, cuando todo esto usted lo mira con los ojos que tiene que mirarlo, o yo lo miro con esos ojos, ¿sabe qué? No importa lo que pasemos o lo que tengamos que pasar, sabemos que lo que Dios tiene para nosotros vale la pena. Amén. Gloria a Cristo Jesús. El Señor es bueno, es grande, es maravilloso, es compasivo. El versículo 3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Considerar aquel que sufrió. El Todopoderoso
en su condición como hombre, sufriendo la contradicción de pecadores. Usted por la fe muchas veces va a sufrir esa contradicción. Y déjele, voy a decir que si somos hombres de fe, nosotros no tenemos que sufrir con los de hombres de fe. O no tenemos que sufrir de los hombres de fe ningún tipo de situaciones donde no seamos impactados negativamente. Los hombres de fe, ¿sabe qué? Siempre tenemos o debemos de tener una respuesta que sea agradándole a Dios y también siendo una bendición para nuestros hermanos, para aquellos que van también en esa meta a alcanzar, que es vida eterna. Amén. Es una meta que nosotros tenemos que tener en mente, que todo esto es el proceso que Dios nos pide. Considerar no es cualquier cosa. En otras palabras, nos invita. Son dos cosas muy esenciales en este versículo 3. Dice: considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. O sea, aquí es contra sí mismo. Dice: para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El verso 4 es un versículo que realmente nosotros no hemos sufrido nada. Estamos hablando ahorita de, aún nuestra hermana Luisa, le escuché que en otros lugares están persiguiendo a los pastores, persiguiendo al pueblo de Dios. Y ya está eso desde hace mucho tiempo. Y déjale, voy a decir que muchos han sufrido por el amor a Dios. Pero nos han mostrado que son hombres de fe. Incluso muchos hemos mirado cómo han sido decapitados por profesar que son cristianos. Nada más por profesar que son cristianos, a muchos les ha costado el cuello. Pero a nosotros no nos ha tocado pasar nada de eso. Pero es bueno que consideremos, porque dice así: considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Aquí el peor de los casos es que sabe que los que él crió eran los que estaban contra él. Aquí le quiero decir, para usted y para mí, ciertamente algunas cosas tenemos que nosotros mirar aquí. Está hablando de los de adentro también, porque los de adentro muchas veces nos venimos a convertir en una piedra de tropiezo para los que están de adentro también. Y le voy a decir, por eso el capítulo 17 del libro de Lucas dice el Señor enseñándole a los discípulos, dice: imposible es que no haya tropiezos. Pero mire las consecuencias de lo que dice después. Pero hay de aquel porque venga el tropiezo. Si yo soy causa de que alguien tropiece del pueblo de Dios, dice, mejor le hubiera sido, ¿qué dice? Amarrarse una piedra del cuello. Fíjese que lo que dice que es mejor. Y aventarse a lo profundo del mar que hacer tropezar a uno de mis pequeños. Está hablando del pueblo de Dios mismo. Ciertamente le estaba avisando a los discípulos: imposible es que no haya tropiezos. Pero se requería que los discípulos formaran un carácter de fe, con responsabilidad, que nada los conmoviera, que nada los sacara de la meta a alcanzar. Amén. Y se trata de todo esto. Dice la escritura, el verso 4 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Aún no has combatido hasta las, en otras palabras, no has predicado y te han azotado hasta sangrar, aunque a algunos ya les pasó esto. Pero pueden mirar que guardaron la fe. Muchos han guardado la fe. Amén. Todo esto para usted y para mí es una enseñanza que es necesario. No es una opción, es necesario que nosotros vayamos forjando un carácter de fe, que nosotros de verdad le creamos a Dios. Amén. Como les estaba diciendo esto, Dios nos incita a que pongamos nuestros ojos en un lugar específico, que es Cristo Jesús. En Él mismo, en otras palabras, en Cristo Jesús. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Amén. Les quiero decir, en Jesús nosotros podemos descubrir muchas cosas, porque Él es Dios. Amén. Y podemos descubrir que la fe genuina o la fe verdadera, para que me entiendan, lo genuino, lo verdadero, lo que es real y verdadero, todo esto, déjale, voy a decir que para usted y para mí, lleve al creyente incluso a sufrir con gozo en tiempo de situaciones difíciles. O sea, en otras palabras, por difícil que sea la situación que pasa,
dentro de él mismo tiene un gozo, un deleite. Y qué hermoso es cuando usted sufre con entendimiento porque está batallando por las cosas que son la verdad, que son de Dios. Muchas veces nosotros sufrimos por cosas que no tienen nada que ver con Dios, pero estamos dispuestos a sufrirlas. Amén. A padecerlas. Y déjele voy a decir, por eso le digo que tenemos un ejemplo muy grande en Jesús. Y déjele voy a decir que la fe verdadera nos lleva a nosotros estar dispuestos a sufrir por nuestro Dios, por Jesús, por el Creador, el autor y consumador de la fe. Si a nosotros nos lleva a este sentimiento de una manera y nos transporta hasta esa dimensión donde estemos dispuestos a nosotros padecer situaciones, pero fieles a Jesús, fieles a nuestro Creador, sabe que nosotros estamos pasando de una dimensión a otra al servicio a Dios. En otras palabras, nosotros estamos pasando ese obstáculo que muchos no han pasado. Muchos se han quedado en ese obstáculo y realmente por Dios no quieren sufrir. Realmente por Dios no quieren de ninguna manera padecer las situaciones que tienen que padecer. Amén. Cualquier situación nos lleva a tomar decisiones que incluso muchos han dejado de servirle a Dios. Amén. Déjale voy a decir que aún todo lo que vayamos alcanzando y pasando, si nosotros no lo hacemos con el gozo que debe ser, porque muchas veces pasamos la prueba, pasamos la lucha, pero les quiero decir que el gozo se termina. Y muchas veces aquí es donde entra algo. Yo he platicado con mi esposa, le digo, mira, las cosas que se suscitan, muchas veces nosotros dejamos que fluya y se presente tal lo que está dentro de nosotros. Es un sentimiento que nos incita a decir o hacer cosas que van contrarias a la voluntad de Dios. Y eso es en realidad no tener fe, no la fe verdadera en nosotros, ni tampoco el control en nosotros. Cuando en realidad sabe que esas cosas, si somos hombres de fe, tenemos que sujetar esta carne a que el sentimiento no nos lleve a nosotros sobrepasar la disciplina de Cristo que nosotros conocemos que es agradable a Él. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Esa disciplina, les quiero decir que en el término militar, el hermano el otro día mencionó algunas cosas. No se crea que estar bajo autoridad es muy agradable, pero qué hermoso es cuando nosotros aceptamos que la autoridad de verdad rige en nosotros. Les quiero decir, en el término literal aquí pueden mirar que si usted le pregunta a un soldado, ¿sabe? Tiene que pasar por ese régimen y hacerlo yo no sé cómo logran hacer todo eso, pero ¿sabe? Hacerlo de todo corazón. En ocasiones es castigado por su cabo, por su general, o es castigado por la persona que está enfrente del pelotón. Y ¿sabe qué? En agradecimiento aquel hombre dice 50 para mi general. ¿O no le han dicho? ¿O no decían así? Otros 100 para mi general. Y ¿sabe que esas 50 se trataba de hacer 50 push-ups, o sea, lagartijas? Que ¿sabe que era un esfuerzo? Y decía, lo declaraban para mi general, para mi cabo. Y después, no se cree que esas 50 surgían nomás por surgir, no, ¿sabe qué? Surgían porque a través de algún castigo que le daban a la persona. Y sabe que aquí en ocasiones pasamos y no es Dios, sino es una prueba que tenemos que pasar. Y me dice, Señor, una hora extra de oración para mi Creador. ¿Cuándo lo puede decir usted? Un capítulo extra en honor a mi Creador. Estoy pasando por esta, pero esto es por honor a mi Creador. Reforzando, Señor, para que veas que es posible que confíes un poquito más en mí. Es posible que confíes un poquito más en mí. Pero esto es sujetar sus sentimientos, porque los sentimientos a nosotros nos traicionan. Muchas veces el sentimiento sale tan rápido así que no es necesario decir nada. Mire, su cara de la persona lo dice todo. De estar con una cara de dominguear la ponen en el peor día de la semana. Y su cara lo dice todo. Entonces, le voy a decir que no estamos preparados para cosas así, pero tenemos que estar listos. Los hombres de fe tenemos que estar listos. Miren, no sé si alcanzamos a llegar, pero a lo mejor no vamos a llegar, pero les quiero decir que el apóstol Pablo,
y Silas tenemos un testimonio de él, y vamos a ver los testimonios ahorita para que ustedes miren cómo se desarrollaba todo esto. Los testimonios de los hombres de fe que Dios instruyó. ¿Y quién lo instruye a usted aquí? No pensé que el hermano Sergio es el que lo está instruyendo a usted. Si usted no es instruido por Dios, sabe que, y piensa que yo soy el instructor, sabe que no va a durar mucho aquí, ni va a durar mucho en el camino, y tampoco va a alcanzar la vida eterna. Pero si usted es instruido por Cristo a través de su palabra, si usted es instruido por el Creador de su vida, usted va a estar hecho para soportar situaciones difíciles. El ministerio requiere de hombres que tomen responsabilidades, pero hombres que tomen la fe como un fundamento de creerle a Dios y creer que nunca van a estar solos en sus situaciones difíciles, que siempre en cualquier situación Dios está con usted, Dios está conmigo, amén, gloria a Cristo. ¿Están conmigo? Les quiero decir que usted, antes de entrar a ese término de los testimonios, quiero decirles que usted y yo tenemos una guerra contra un reino de chamuquencias, para mencionar así, pero un reino de tinieblas, potestades y principados que Dios menciona en la palabra como principados y potestades, que son diablos, que están instruidos para destruir almas, que están ellos están de alguna manera con la comisión de destruir siervos útiles de la obra de Dios. Siervos útiles que Dios quiere formar y hacernos saber que nosotros estamos sobre todo principado y potestad, que están derrotados todos esos principados y potestades. Pero si somos hombres de fe, si somos hombres leales a Dios, Él es el que pelea las batallas por nosotros, pero usted tiene que poner su vida en Cristo. Yo tengo que poner mi vida en Cristo. Amén. Y le voy a decir que podemos hablar de una fe activa y de una fe pasiva. La fe activa, déjale, voy a decir que la fe activa siempre está lista para traer siempre la contienda correcta en una buena actitud, guiado por el Espíritu Santo para vencer y poner en el lugar correcto al enemigo de nuestra alma y aún al enemigo de toda la iglesia. Vamos a tener esto nosotros que tomarlo. Es una guerra, y esta guerra, ¿sabe qué? Nosotros la tenemos que pelear como hombres de fe. ¿Cómo? Dando testimonio. Ahora sí, vamos al capítulo 12, verso 1, que dice que tenemos una nube de testigos alrededor de nosotros. Déjale, voy a decir que nuestros actos son visibles por multitudes. Y si decimos que somos hijos de Dios y tenemos una actitud inconversa en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la lucha, déjale, voy a decir que con todo respeto, pero ni diga que es hijo de Dios, ni mencione que usted es hijo de Dios, porque sabe que no es el guerrero que Dios hace y que Dios tiene para pelear esas batallas. El guerrero que Dios tiene para pelear esas batallas sale vencedor en esas situaciones. Y esto no quiere decir que usted no sea, es que usted no quiere ser, porque Dios lo hizo para que usted fuera más que vencedor. Dios lo hizo para que usted fuera más que vencedor en todo este tipo de situaciones. La lucha que tenemos no es cualquier lucha, es una lucha que no tenemos contra carne ni sangre, sino principados y potestades que vagan en las tinieblas. Estas cosas, estamos hablando de cosas chamuqueras que pasan y hacen cautivo y tienen cautivo a muchos. Aún a los hijos de Dios los ha hecho captivos. Entonces, le voy a decir que de alguna manera la fe pasiva debe ser una fe de alguna manera que usted debe de alcanzar a detectar. La fe pasiva es una fe que no tiene una acción positiva. La fe pasiva es una fe que definitivo en el tiempo de la situación, en el tiempo de la lucha, es opacada por la situación que está pasando. De alguna manera, esa fe pasiva, ¿sabe qué? En ocasiones es incluso hasta de alguna manera hace que titubee aquel que tiene una fe pasiva y llega incluso hasta negar a su Creador con sus actos. Pero una fe activa sabe que está lista para contender en el tiempo exacto y también en la batalla correcta.
Todo esto tenemos que tener nosotros en nosotros. En otras palabras, considere que usted es un hombre, una mujer, que Dios lo hizo para que usted guarde su testimonio en todo tiempo y en todo lugar. Amén. Todos estamos en una batalla. No hay un ser humano aquí en la tierra que no tenga que pasar por situaciones. Todos estamos en una batalla. Pero ahí le voy a decir, todos tenemos un Dios que es poderoso. Todos tenemos un Dios que es poderoso. Y aquí pasamos a esta otra dimensión, o a esta otra dimensión donde entra a las características que tenemos que tener nosotros. Y son características que usted y yo debemos de hacer un hábito cotidiano en nuestra vida. Es un hábito. En otras palabras, el hábito es, para que usted mejor me entienda, el hábito forma una costumbre y la costumbre forma un destino. El hábito de muchos seres humanos los ha llevado a formar un destino de destrucción, de muerte. Pero el hábito de muchos que han confiado en Cristo les ha llevado a formar un hábito, que forman una costumbre de lealtad a Dios, de humildad a Dios, de obediencia a Dios, de servicio a Dios, de alcanzar la victoria tras victoria. Aleluya, amén. Gloria a Cristo Jesús. Ojalá y están conmigo todavía. Así es que nosotros, en los hombres de fe y mujeres de fe, debe haber estas características. No es que yo las ponga, yo no las puse como un orden que yo establecí o yo puse. Miren, vamos a mirar las características que siguieron a los hombres de fe. Ciertamente, usted si quiere ver, tal vez va a decir, vamos a hablar del libro de Hebreos. Allí hay unas características de hombres, dice, por la fe alcanzó, por la fe alcanzó. Y estamos hablando de cosas también que no nos va a alcanzar el tiempo para llegar hasta allá. Pero vamos a mirar aquí puntos que deben ser en nosotros, muy importantes alcanzar. Pero les quiero decir antes de todo esto, las características de nosotros es que nosotros venimos de un reino de tinieblas. Así es, un reino de tinieblas. Dios nos hizo un real sacerdocio, una nación santa. Dice, para que anunciemos. ¿Qué es lo que vamos a anunciar y cómo vamos a anunciar estas cosas? Para que anunciemos, dice, las virtudes de aquel que nos llamó, dice, de las tinieblas. ¿De dónde nos llamó? De las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si Dios nos sacó de las tinieblas para anunciar su luz admirable, se requiere que seamos hombres reales, verdaderos en Dios. El que tomaba tiene que dejar de tomar, el que fumaba tiene que dejar de fumar, el que mentía tiene que dejar de mentir, el que peleaba tiene que dejar de pelear, el que robaba tiene que dejar de robar, el que chismorreaba tiene que dejar de chismorrear, el que hablaba mal de sus hermanos tiene que dejar de hablar de sus hermanos. El que no venía a la iglesia tiene que venir a la iglesia y ponerse en orden, de tal manera que su responsabilidad brille. Recuerde que tenemos una nube de testigos, dice la palabra. Yo no lo digo, la palabra de Dios dice que tenemos una nube de testigos. Y esa nube de testigos es la que da testimonio de quiénes somos nosotros. Porque si usted dice yo soy, yo le voy a decir que vale más el testimonio de aquel que mira lo que usted, que de lo que usted profesa, de lo que usted es. Alguien más va a decir, de verdad este es un hombre que ama a Dios, sabe adorar a Dios, sabe obedecer a Dios, está siempre buscando, está siempre agradando a Dios. Amén. ¿Está conmigo? Así es que las características de nosotros son visibles por todos. Amén. Y para esto debe tener el hombre de fe un buen testimonio. Empezamos bien, ¿verdad? Y el testimonio no debe ser solamente dentro de la iglesia, sino, dice la escritura, dentro y fuera de la iglesia. Que sea real y verdadero, dentro y fuera de la iglesia. Ese testimonio, si usted es aquí un adorador, puede ser el adorador allá afuera. Que no se avergüence de darle la honra y la gloria al Dios Todopoderoso. Que no se avergüence de levantar la mano y decir, gloria a Dios. Se trata de orar que levantemos nosotros nuestra voz y digamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
El buen testimonio es uno de los requisitos, hermanos, que Dios pone como requisito para usted y para mí, y para los que representan a Cristo. De tal manera que en su obra, en la iglesia y dentro y fuera de la iglesia, debe de ser la prioridad, la responsabilidad. Amén. Es características, o sea, lo van a caracterizar, va a ser una característica que usted va a ser mencionado por lo que usted hace para Dios. Muchos ya tienen fama, y muchos saben que no es una buena fama, es una mala fama. Nosotros como hijos de Dios debemos de mirar que la buena fama está en Cristo Jesús. El libro de Eclesiastés nos habla y nos dice, mejor es, pero dice que lo que dice el capítulo 7 verso 1, que mejor es el buen testimonio que las muchas riquezas. El buen testimonio. Y luego también dice, y mejor es el día de nuestra muerte que el día de nuestro nacimiento. O sea, el buen testimonio dice que mejor es que las buenas riquezas. Así es como dice. Y el día de nuestra muerte que el día de nuestra... ¿Por qué dice eso? Porque el elegir usted ser fiel a Dios, eso es algo que no tiene precio en la tierra. Algo que no lo puede cubrir ningún precio en la tierra. Gloria a Cristo Jesús. ¿Están conmigo? El buen testimonio es algo más valioso que las riquezas. Y esto es lo que a través del testimonio los fieles hacen y resalta en su servicio y su fidelidad, resalta el servicio que a Dios está entregando. Miren, tenemos aquí testimonios que Dios definitivo empezó para poner el orden. Déjenle, voy a decir que esta es una clase ministerial. Y les quiero decir que para nosotros tenemos, este evento está en nosotros como líderes, que tenemos que buscar hombres de buen testimonio para poder nosotros dejarlos que participen en la administración, en todos los eventos e incluso en todas las cosas que se requieran en la iglesia. Pero tienen que ser ¿qué? Hombres de buen testimonio. No son hombres que yo elija por amistad. No puede ser así. La amistad no puede definitivo cubrir todas estas cosas. Aún en el trabajo va la misma situación. El libro de los Hechos tenemos un testimonio, y ciertamente lo que estamos mirando es que Dios, a través de la guianza del Espíritu Santo, dijo: escojan hombres de buen testimonio y envíenlos a llevar la palabra. Si gustan, abra su Biblia. Estamos hablando del capítulo 6 del libro de los Hechos, cuando el evento del apóstol Esteban, les comisionaron a las personas y buscaron hombres de buen testimonio, hombres que fueran fieles, hombres que llevaran la responsabilidad con honor. En otras palabras, hombres que estuvieran dispuestos a padecer por el amor a la obra de Cristo. Y aquí no es la excepción. Dios también tiene ese propósito para usted y para mí, pero se requiere de hombres también que estén dispuestos a guardar su fidelidad a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Escúcheme, en todo tiempo y en todo lugar. No nada más en la iglesia tienen que ser hombres de buen testimonio. Dice que dentro y fuera de la iglesia. Amén. Si ustedes empiezan a leer, dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas, y empezaron ellos allí a mirar todo esto, las murmuraciones. Nada más mire el punto de partida que da testimonio la palabra de Dios. Las murmuraciones, de alguna manera, cuando son edificantes, son buenas, pero ¿sabe qué? Una murmuración no va a dejar de ser una murmuración. Capítulo 6, hermano. Pero cuando llegamos al versículo 3 del capítulo 6, por causa de las murmuraciones que se llevaron a cabo, lo que Dios le indica a través del Espíritu Santo, dice: buscar pues hermanos de entre vosotros, buscar pues hermanos entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. O sea que incluyó
de una manera que buscaran no cualquier persona, sino a 7 varones de buen testimonio. Y miren, el otro requisito que era, no nada más era de hombres de buen testimonio, el otro requisito era que estuvieran llenos del Espíritu Santo. O sea, aparte de tener un buen testimonio, que el buen testimonio para alcanzarlo tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Pero dice que llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes dice la comisión que se les iba a otorgar, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces, o sea, era una comisión donde se les iba a encargar un trabajo para hacer. El ministerio está lleno de trabajos. Hay muchas comisiones. Pero déjale, voy a decir, muchas veces nosotros como hijos de Dios tenemos el temor de darle una comisión a alguien porque sabe que su responsabilidad nos muestra mucho. Pero muchas veces el hombre quiere alcanzar esas bendiciones de ser parte del ministerio. Y no está mal, está bien, pero no quiere participar de estas reglas que Dios tiene para que pueda participar en el orden de Dios. Aparte de ser responsable, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Y empezamos aquí, miren, muchas veces hay personas que no son bautizadas y tienen un testimonio que es de impacto. Sigamos con los testimonios aquí, porque estos fueron hombres de fe que por amor a Dios pusieron su fe en práctica. Yo no sé, pero hubo un gentil que ustedes, yo creo que todos conocemos, que fue Cornelio. Y este hombre, su testimonio, le voy a decir, dio testimonio de que era un hombre de Dios. Aún sin haber sido bautizado, guardaba ya ese testimonio fiel a Dios. De tal manera que usted muchas veces, aún si no se ha bautizado, pero empieza a ser responsable, sabe que ya Dios desde ahí le ha mostrado que es necesario ser responsable, que es necesario que esa característica se encuentre en usted y en mí. La responsabilidad es algo que definitivo nos corresponde a nosotros tomarla como algo que nos pertenece a nosotros. Vayan al capítulo 10 del libro de los Hechos. Y lo que dice la palabra de Dios para usted y para mí no es cualquier cosa. Nos vamos a ir brincando tal vez para avanzar. No, ya el tiempo se nos está yendo. Pero mire, capítulo 10, verso 22. ¿Cómo se expresaban? ¿Cómo se expresaban de Cornelio? ¿Cómo se expresan de nosotros? Déjele, voy a decir ahora, también tiene que ser un hombre de buen testimonio que esté dispuesto a sufrir los embates, que muchas veces son mentiras y le levantan un falso, porque muchas veces a un hombre de buen testimonio dice, no, es un mentiroso, sincero mentiroso. Y usted como hombre de buen testimonio tiene que guardar su compostura, aún no siendo mentiroso. Usted tiene que decir, Señor, guarda mi lengua de poder yo ir a reclamar y pelear. La misma palabra nos da testimonio de una manera que nosotros no debemos de pelear, sino Dios pelea por nosotros. Usted hable la verdad, ame a su hermano, aún al que lo critica, ámelo. Pero si alguien critica a alguien, créame que no está en el plan ni en el propósito de Dios que nosotros seamos ese tipo de personas. Amén. Verso 22 dice, ellos dijeron, nos vamos al punto por el tiempo, dice, ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de, capítulo 10, perdón, verso 2, ¿no? ¿Qué, estamos bien? Verso 22, 22, ¿verdad? Ok. Ok. Dice, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír la palabra de Dios. Le estaba dando testimonio al apóstol Pedro que Cornelio, el centurión de buen testimonio, ellos estaban dando testimonio de Cornelio. Así es que el apóstol Pedro sabe que no tuvo otra más de que decir, bueno, confirmó Dios el testimonio de Cornelio. ¿Sabe por qué? Porque antes de que descendiera le dijo, mira, ahí están 2 hombres, no dudes en ir con ellos.
Esto va en conexión. Tuvo que ir Cornelio, tuvo que ir Pedro allá con la casa de Cornelio. Amén. Vamos a pasar así rápidamente. También tenemos el testimonio de Timoteo. Timoteo, en el capítulo 16 de los Hechos, verso 1, dice así, y verso 2, rápido para los que no lo tengan, para irnos rápido. Y si usted no lo tiene, no se apure, yo se lo voy a leer. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí ciertos discípulos llamados Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padres griegos, de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Daban buen testimonio. La necesidad de nosotros tomar nuestra fe y ponerla por obra. Hombres de fe, hombres que estén dispuestos a sufrir los embates del adversario por agradar a Dios. Siempre nos falta tiempo, hermanos. Amén. El testimonio del apóstol Pablo en Asia. El libro de los Hechos, capítulo 20, versos 17 hacia adelante. Aquí nos vamos a entretener poquito y tal vez aquí vamos a cerrar, pero les quiero decir, este es el punto para usted y para mí. Para usted y para mí vamos a tener la oportunidad de nosotros poder fundamentar nuestro servir a Dios con fe, dando nosotros un buen testimonio, creyéndole a Dios, mostrándole el amor a Dios y a la obra, porque la obra es Dios mismo aquí en la tierra representando ya el cuerpo de Cristo a las personas que están sin el conocimiento de Cristo. En otras palabras, nosotros como iglesia, ¿sabe qué? Tenemos una gran representación aquí. Amén. Hombres y mujeres que estén dispuestos a vivir y a sufrir incluso consecuencias por el amor a Cristo. Las características de nosotros deben de estar compaginadas con la verdad que está establecida en la palabra de Dios. El apóstol Pablo, ahí en el capítulo 20 de los Hechos, verso 17, dice: enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Verso 18 dice: y cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. El apóstol Pablo les estaba diciendo: ustedes saben cómo me he comportado con ustedes. Aquí nosotros también les quiero decir que sabemos de alguna manera superficialmente el comportamiento de algunos, o vemos el comportamiento de algunos, pero dentro del corazón nosotros no podemos ni tenemos la capacidad de poder mirar, pero Dios sí tiene la capacidad y Él conoce todas las cosas. Amén. Dice así el verso 19: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Mire lo que llevó al apóstol Pablo a guardar su integridad, su fidelidad, su disciplina, su servicio a Dios. Era una persecución de tal manera que era afligido por el amor a Cristo, cosa que aquí no tenemos. Pero muchos de nosotros sentimos que somos afligidos muchas veces porque no se hacen las cosas como nosotros pensamos que se deben de hacer. Muchas veces porque nosotros de alguna manera adjudicamos alguna situación que nada tiene que ver con el servicio que Dios a nosotros nos demanda, porque no nos dejan hacer algunas cosas. Otra vez porque tenemos que hacer algunas cosas. Otras veces porque no me cae bien el hermano fulano, porque no aguanto la presencia de alguien. O sea que estos son sentimientos que van contrarios y fuera del propósito de Dios en nosotros como hijos de Dios. Todos estos sentimientos tienen que quitarse de nosotros. Si somos hombres de fe, ¿sabe qué? Tenemos que estar limpios de todo eso. Tenemos que estar nosotros, ¿sabes qué? Libres de todo eso. ¿Sabe qué? Después, si Dios me permite, voy a traer también una enseñanza hablando de la esclavitud. Muchos son esclavos sin darse cuenta que son esclavos.
Para ser esclavo no requiere de que esté en medio de unos barrotes o en medio de una prisión. Muchos son esclavos andando, caminando acá afuera, o somos esclavos. Hay algo que nos tortura, que nos tiene cautivos, y a muchos el pasado es lo que tiene cautivo a la persona. Vive más del pasado que se preocupa por el presente que está viviendo y por lo que tiene Dios en promesas. Amén. Verso 20 dice, y como nada fue, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo, dice, por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Dios le había preparado al apóstol Pablo para pasar por esas situaciones, y es lo que usted y yo tenemos que mirar, que Dios nos quiere capacitar para nosotros pasar por las situaciones que tengamos que pasar, pero guardando la fe, pero siendo fieles, pero siendo obedientes, pero siendo responsables, pero siendo útiles para la obra de Dios y alcanzando las promesas que Dios tiene para nosotros cada día. No es cualquier promesa, es una gran promesa. Vida eterna no es cualquier cosa. Amén. Verso 24 ahí dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ni aún mi vida estimo para guardar lo demandado por Dios. Ahora nosotros, le voy a decir que este es un punto que tenemos muchas veces. Es un sentimiento que el agradarnos a nosotros mismos es el que reina en nosotros. Miren, la carne tiene hambre, le damos de comer. ¿Está cansada? Descanso. Tiempo de orar, ahí oro después. Tiempo de leer la palabra, ahí la leo después. Muchas veces dejamos lo primero para el último, cuando nosotros deberíamos de interesarnos. Dice, ¿cómo dice? Buscar primeramente. No es opción, es un mandamiento. Buscar primeramente, ¿qué es? Un mandamiento. El reino de Dios y su justicia, y dice que todo lo demás viene por añadidura. Pero nosotros muchas veces buscamos primero las añadiduras, dijo nuestro hermano, y después a Dios. Amén. Ahora otro punto, los siervos tienen que tener llamado, tienen que sentir el llamado, tienen que amar el llamado, tienen que valorar el llamado, tienen que enamorarse del llamado de Dios. O tenemos que enamorarnos del llamado de Dios. No es cualquier cosa. ¿Qué les parece? Cerramos ahí, vamos al libro de Corintios capítulo 1, versos 24 y 25. Y les quiero decir esto: tienen que amar el llamado, tienen que anhelar el llamado, tienen que luchar por su llamado. O tenemos que, porque yo me tengo que incluir. Tenemos que perseverar en nuestro llamado. Las cosas que valen la pena siempre tienen un grado de dificultad. Dice las cosas, el verbo terrenal que tienen aquí en el mundo, dice, sí, si las cosas que valen la pena fácilmente se harían, cualquiera las haría. Así dice el verbo terrenal. Pero siempre las cosas que valen la pena, sabe que tiene un grado de dificultad. Para que alguien alcance una carrera o un doctorado, requiere de mucho esfuerzo. Primero de Corintios capítulo 1, versos 24 y 25.
Amén. ¿Lo tienen? Para usted y para mí, definitivo, el nosotros amar nuestro llamado es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Miren, la palabra de Dios que definitivo, antes de leer esta palabra, les quiero decir que definitivo, Dios ha hecho una maravilla a favor de nosotros. Dice, porque dice, estando muertos en vuestros delitos y pecados, nos dio vida en Cristo Jesús. ¿Sabe que los muertos no escuchan? Pero usted ya tiene vida y tiene la oportunidad y la capacidad de alcanzar a entender el llamado. El que no vive no entiende el llamado, pero el que vive tiene la oportunidad de entender el llamado. Nos levantó de los muertos con un propósito y nos ha dado un llamado. Dice así, ¿lo tienen? Verso 24 dice, porque para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Para usted que es llamado, tenemos que amar el llamado. Una vez más, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios. Y no solamente es el poder de Dios, dice, y también es la sabiduría de Dios. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Así que si usted tiene Cristo en su llamado y vive para Cristo y respeta y llama a Cristo y es fiel a Cristo, su llamado va a tener prosperidad. Es el maestro, es el Dios Todopoderoso, es el Creador que a usted lo hizo con propósito. Es el que a usted y a mí nos dice que nos predestinó antes de la fundación del mundo. O sea, estamos predestinados por el Todopoderoso para cosas buenas, para alabanza de su gloria. Amén. Y dice, lo más hermoso aquí, que ciertamente que nosotros somos criados y hechos por Dios para buenas obras. ¿Sabe que alguien perturbó nuestra mente, nos desvió, nos desubicó, nos desprogramó? La programación de nosotros era para alabanza de su gloria. La programación de nosotros era para la fidelidad a Dios. Pero se desprogramó esta fidelidad. ¿Sabe que en muchos no está ya? Déselo, al Señor lo merece. Esa programación en muchos se desprogramó. Ahorita miren, volteen, miren más el mundo. Miren, muchos están caminando al revés. Nomás que usted y yo no los miramos. Pero sabe que en vez de ir caminando por enfrente, si nosotros tan solo pudiéramos mirar en términos espirituales, van así, miren. En vez de ir caminando hacia Dios, van caminando hacia el abismo. ¿Y saben por qué? Es porque la programación la perdieron. Le llaman Dios a alguien que no es Dios. Le sirven a alguien que no es Dios, alguien que no saben quién es. Amén. Pero miren, aún en ese estado de muerte, dice la palabra de Dios que Él nos da vida. Y esa paga tiene una paga. Capítulo 6, verso 23 del libro de Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero miren, de esa necedad, la programación que Dios hace otra vez en el Hijo de Dios debe ser permanente, porque esto es la parte que a nosotros nos corresponde como parte del ministerio que debemos de hacer. Debe programarse otra vez en nuestra mente que Él es el que merece la honra, Él es el que merece la obediencia, Él es el que merece que nosotros nos esforcemos, que nosotros le sirvamos, que nosotros seamos leales a Él. Pero dice así, el verso 25 dice, porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Porque muchos inteligentes piensan, no, pues es que sabe que allí muchos hasta tienen este verbo en su mente o este dicho, dice, no hombre, ahí es una bola de tontos, para no decirlo de otra manera. Pero no, la palabra está mal dicha. Somos un cuerpo de mansos, gente mansa que Dios ha sacado de las tinieblas a la luz. Mansos, no mensos. No nos digan mensos, somos mansos por gracia de Dios. Amén. Por eso dice que porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios, dice, es más fuerte que los hombres.
Amén. Gloria a Cristo Jesús. Wow. El tiempo se nos fue y apenas vamos empezando, hombre. No pudiéramos darle otras 2 horitas aquí. Estamos bien, pero vamos a estar mejor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a cerrar con esto. Miren, les quiero decir, hay muchas cosas que todavía faltan que reconozcamos. La fe a nosotros nos lleva a tomar responsabilidades y a nosotros vivir en esas responsabilidades. Y la fe nos lleva a ir alcanzando las promesas de Dios. Después, si usted quiere ir mirando cómo por la fe los antiguos alcanzaron las promesas, lea el capítulo 11 del libro de Hebreos. Ahí tenemos nosotros hombres de fe dando testimonios. Ahí dice: por la fe Noé, por la fe Moisés, por la fe Abraham, y por la fe todos aquellos antiguos fueron alcanzando. Entonces déjelo decir, por la fe ellos se hicieron responsables a Dios. Amén. Quedamos todavía cortos, pero es necesario que sigamos también el orden. Aquí hay un orden y debemos de respetarlos. Les quiero decir, vamos a cerrar con esto. A los que están interesados en ir avanzando en sus ministerios, es necesario que todo esto determinen ponerlo por obra en sus vidas. Les quiero decir que yo estoy expectando que Dios aquí tiene hombres y mujeres que son los que va a usar para su obra. No estamos hablando de un tiempo futuro, en este tiempo solamente se requiere que tomen responsabilidades y que reconozcan que es una disciplina que tienen que tomar con respeto, sabiendo que el que los llamó todo lo mira, todo lo sabe. No podemos ocultarnos. Si usted mira el capítulo 4, verso 13 del libro de Hebreos, dice: antes bien todas las cosas están abiertas y desnudas delante de aquel que tenemos que dar cuentas. Una vez más, dice: antes bien todas las cosas están abiertas y desnudas delante de aquel que tenemos que dar cuentas. En sí el texto en su originalidad dice: y no hay cosa oculta que no sea manifiesta. Antes bien, todas las cosas están abiertas y desnudas delante de aquel que tenemos que dar cuentas. Y no hay cosa oculta que no sea manifiesta. O sea, todo lo sabe, todo lo mira nuestro Dios. Amén. Y les quiero decir, esto es un reto para hombres valientes, porque por el amor a Cristo tal vez tengamos que sufrir algunas consecuencias. Es por eso. Ahí hay valientes también en el mundo que son de Cristo pero andan en el mundo. Tenemos que alcanzarlos y hacerles saber que Dios los hizo para alabanza y gloria de Dios. Amén. Dios bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Y les quiero empezar a anunciar: el día 4 de diciembre tenemos un fiestón más. Invite a alguien más para ese día. Una vez más va a estar aquí el hermano Gabriel Cruz. Y ojalá Dios nos permita disfrutar. Este lugar creo que va a ser pequeño si nosotros empezamos a invitar a alguien. Y Dios va a ir rescatando a aquellos que van a ser útiles para la obra de Dios. Amén. Dios bendiga grandemente. Vamos a hacer una oración y pasamos a lo siguiente. ¿Qué les parece? Oremos por nuestro hermano Fabián.